Nos da mucho gusto estar de nuevo en sus casas con este programa de familia Mejorando el Hogar, el programa que nos permite mejorar también nuestras relaciones familiares. Hoy traemos un tema del cual hemos hablado mucho, pero no desde la perspectiva que vamos a tener en nuestro programa. Resulta que hemos hablado en muchas ocasiones de la importancia de la autoestima en el ser humano, que nos queramos muchísimo, que descubramos todas las potencialidades que tenemos, que aprendamos a manejar un montón de realidades que quizás nos han ocurrido y que han hecho que no tengamos una autoestima sana, términos en los cuales hablamos comúnmente. Ya no hablamos de autoestima alta o baja, sino autoestima sana o una autoestima de alguna manera enferma. ¿Qué hace que se afecte esa autoestima? Y siempre hemos mostrado el enfoque psicológico, cómo debemos mejorar nuestro autoconcepto, nuestro autoconocimiento, nuestra autoimagen, y a raíz de todo eso conseguimos una autoestima sana. Pues el día de hoy vamos a hablar de autoestima y espiritualidad, cómo tú puedes mejorar tu vida, tu percepción de ti mismo, tu relación con los demás, con Dios y con el cosmos, a partir de esta propuesta que nos trae el padre Hernando Uribe Carvajal, sacerdote carmelita, quien desde hace varios años ha hecho de esto un taller, luego un seminario con la Universidad Pontificia Bolivariana. Son muchos los grupos que han pasado por este taller o este seminario que ha propuesto el padre Hernando con esta visión, y ha generado unos resultados muy positivos en las personas, unos cambios de gran hondura que me parece importante que todos tengamos pues ese provecho, que miremos esta opción que se tiene y de alguna manera lo pongamos en práctica. Vamos a trabajar durante 2 programas y antes de contarles cómo va a ser la metodología, quiero presentarles entonces al padre Hernando. Algunos ya lo conocen porque ha venido en varias oportunidades a nuestro canal. Padre, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto. Bueno, y lo acompañan Natalia Franco. Hola, Alejandro. Quien está como asistente al taller ahora, ¿no? Correcto. De autoestima y espiritualidad. Sí. Y Sergio Molina, también estás en el taller. Sí, Alejandro, gracias. ¿Hace cuánto tiempo, Natalia? Llevamos 7 sábados, nos falta uno. Son 8 sábados. Son 8 sábados. Y sí. queda uno con la autoestima Es, sana. digamos, o alta, es pues, un si proceso. volviéramos a usar. Es un proceso. El trabajo continúa. Ahí es donde empieza. Cuando Ahí es se donde termina el empieza. curso es donde empieza el trabajo. Y Sergio, también estás... También estamos con este taller de autoestima y espiritualidad y otros talleres que ha dictado Monticello. Es un despertador, como decía Natalia, esto es un despertador. Apenas comenzamos a entender la parte de la autoestima desde el amor. No se necesita incluso tener una autoestima baja, pues en los términos que hablamos normalmente, no se necesita estar mal para mirar los provechos que tiene el curso. Incluso si estamos bien, es bueno reforzar como los conocimientos que tenemos. Padre Hernando, ¿por qué usted decidió unir esas 2 palabras, autoestima y espiritualidad? ¿Qué fue lo que usted vio en las personas, en la gente y de sus estudios, que usted dijo, aquí hay algo que no conocemos bien? Bueno, yo vi 2 cosas importantes. En primer lugar, el interés por la autoestima de parte de todo el mundo, cada vez un interés mayor. Y por otra parte también vi que la cultura presenta una importancia muy grande. Entonces establezco una relación esencial, de tal manera que la autoestima es una de las dimensiones de la cultura, y la cultura abarca todos los aspectos de la existencia humana, de tal manera que al enmarcar la autoestima en la cultura, ¿qué ocurre? Que la autoestima abarca todos los aspectos de la existencia y por lo tanto no se reduce a un individualismo, sino que está abierta a un horizonte infinito. El padre Hernando pues tiene todo el conocimiento teórico, filosófico, teológico de la materia, pero también le vamos a hacer las preguntas que nos estamos haciendo todos. Yo a veces tengo una autoestima enferma porque hubo alguien que en algún momento me hizo un daño muy grande. Le vamos a hacer esa pregunta, ¿cómo manejo yo entonces mi autoestima ahí? O no me siento bien conmigo, con mi parte física, con mi cuerpo, o realmente he tenido unos traumas que han hecho que yo no confíe en mí y en mis capacidades. Vamos a ver cómo a partir de esta relación cosmoteándrica, como la explica el padre Hernando, podemos resolver muchas inquietudes. Miren, esto es de una importancia tan grande que si logramos comprenderlo, yo diría que ya estaría resuelto todos los problemas que tengamos. Es de la forma como nos vamos conociendo y entendiendo.
Vamos a trabajar entonces durante los 2 programas de esta semana con esta gráfica que van a ver ustedes a continuación. Nosotros la tenemos aquí un poco más amplia, pero esta es la propuesta del Padre Hernando, una relación cosmoteándrica. Y lo primero que habría que preguntarle al Padre es, ¿qué es relación y qué es cosmoteándrico, Padre? Todo deriva de la cultura. La cultura se da donde hay un ser humano. Y la cultura es modo de relación mía conmigo mismo, con los demás, con el cosmos y con Dios, de tal manera que es omnicomprensiva, abarca todos los aspectos de la existencia. Y la relación existe como algo esencial, de tal manera que la relación en todas las direcciones existe por naturaleza y no es decisión del ser humano. Lo que es decisión del ser humano es el modo de la relación. Entonces ahí entra la relación mía conmigo mismo. Entonces yo vivo en relación conmigo mismo, tomo conciencia de esa relación y si yo realmente quiero enriquecer esa relación, entonces la trato amorosamente. Y al tratarla amorosamente, yo establezco comunión conmigo mismo, de tal manera que yo hago comunidad conmigo. Ese es el polo fundamental de la autoestima. Relación cosmoteándrica, cosmo, Teos, relación con el cosmos, con el teo, cosmos. relación con Dios, Y antropos, y antropos, relación con el hombre, conmigo y con los demás sería. Conmigo y con los Por demás. eso se llama relación cosmoteándrica. por eso se llama relación cosmoteántrica, es un neologismo inventado por Raimundo Panikkar. Él tiene un libro que se llama La intuición cosmoteántrica, muy bello. Vamos a hablar entonces de la relación con cada uno de sus componentes. Volvamos al gráfico y Natalia, yo quiero que tú me expliques qué es lo que vemos ahí. En los grandes puntos del gráfico hay 3 relaciones entonces que ya quedan muy claramente explicadas. Pero ¿por qué el yo está en el centro de esta relación cosmoteándrica? Está en el centro porque yo soy el centro de mí misma, quiera o no quiera, y eso hay muchas maneras de entenderse. Se puede entender como que yo me sobro y me basto y como desde una mirada, digamos, egocéntrica, negativa, o simplemente desde la realidad, y es que yo no puedo ser el centro de mí misma porque yo convivo permanentemente conmigo. Entonces, partiendo de esa realidad, estoy yo en el centro. Cada uno de nosotros está en el centro de sí mismo. Los sentimientos, Sergio. Los sentimientos son los generadores y hay mucha confusión en ese tema de los sentimientos. Yo debo empezar a hacer un diagnóstico, tal vez también se parte de uno mismo, es por eso, uno es el generador. Y yo debo hacer un mapa, una especie de ingeniería, Alejandro, donde yo digo, hago un inventario de cuáles son mis sentimientos, buenos y malos, y cómo los puedo modificar amorosamente, y cómo puedo potenciar los sentimientos buenos desde el amor. Y como crear una conciencia de que yo soy sentir, o sea, estamos sintiendo permanentemente desde que nos levantamos, incluso en el sueño estamos sintiendo, no podemos no sentir. Sin embargo, no somos conscientes de cómo sentimos, de qué pasa con nuestros sentimientos permanentemente. Muy bien, entonces ponemos el yo en el centro porque yo para mí mismo soy el centro de todo y no puedo no serlo. Tú para ti mismo eres el centro de todo. Entonces ahí surge una inquietud. ¿Qué centro eres tú? Entonces si tú tienes una buena relación contigo mismo, la tienes necesariamente con los demás, con el cosmos y con Dios, de tal manera que la autoestima abarca todo. Qué bien, entonces volvamos a ver. Son 3 ejes los que yo descubro aquí, ustedes me dirán, Padre Hernando. Hay un triángulo que lo está definiendo, la relación mía conmigo mismo, ¿cierto? Que está en el centro, la relación mía con los demás. ¿Sería primero el cosmos y los demás? ¿O los demás, el cosmos? ¿O es una relación? Hay simultaneidad. Ya. Es decir, la plurirrelación es dinámica, simultánea y recíproca. De tal manera que no es primero una que la otra y va de una parte a la otra en dirección, digamos, de reciprocidad. Ajá. Por eso las flechitas que encontramos ahí de relación permanente. De doble vía. De doble vía. ¿Y el triángulo qué significa? El triángulo significa es que en realidad somos Trinidad. Tanto Dios es Trinidad como nosotros. Dios, el hombre y el cosmos formamos una Trinidad. De tal manera que la unidad es trinitaria. Eso es otra cosa bien interesante. De cómo realmente el ser humano, por naturaleza, está hecho para crear comunión consigo mismo, con los demás y con Dios.
y eso es Trinidad. O sea que hay una Trinidad hacia adentro que es Padre, Hijo y Espíritu Santo en Dios. Y una Trinidad hacia afuera que es Dios con el hombre y con el cosmos. Muy bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que conocernos a nosotros mismos. Entonces vamos a hablar de esa relación mía conmigo mismo y cómo eso favorece mi autoestima. Listo, para las personas que nos están viendo ya vimos como el marco general, de pronto al principio se puede ver un poco complejo, pero cuando lo vamos desgranando vamos a encontrar sentido. Podemos decir una cosa en relación con los sentimientos, Sí. que los sentimientos son la forma como se concreta la relación mía conmigo mismo. Entonces, si yo quiero saber cómo es esa relación, miro mis sentimientos y ellos me van a decir si mi relación mía conmigo mismo es buena, si los sentimientos son buenos, y es mala si los sentimientos son malos. ¿Qué es un sentimiento malo? El que me destruye. ¿Qué es un sentimiento bueno? El que me construye. Eso es de sentido común. Entonces lo primero que tengo que hacer es conocer mis sentimientos. Claro, eso te ayuda a determinar realmente en qué situación estás. Santa Teresa decía que en eso no deberíamos obviar pues como las cosas o el conocimiento propio, hay que gastarle tiempo. Ella dice que el conocimiento propio es la base de todo. Y por eso hay que insistir en que yo para mí soy el centro de todo y cada uno es un yo. Por lo tanto, cada uno para sí es el centro de todo, con una característica de que la realidad total es tal como yo la voy haciendo. Si yo trabajo en mi relación conmigo amorosamente, eso va empapando la totalidad de la realidad, lo mismo que lo inverso. Entonces, de ahí el que debemos ser muy cuidadosos para que mi relación conmigo mismo sea amorosa y entonces yo estoy espontáneamente irradiando esa relación amorosa en todos los polos. Me tengo que conocer a mí mismo. Dice otro autor que el conocimiento es como el pan con el cual deben comerse todos los manjares. El condimento. El condimento. Para adobar todos los manjares. Para adobar todos los manjares. Lo leí de un libro suyo, Padre Hernán. Si yo no me conozco, no me puedo amar a mí mismo. Solo se ama lo que se conoce bien. Mucha gente que dice que tiene una autoestima baja, en últimas, en el fondo dice es que yo como que no me conozco, como que no sé quién soy. Natalia y Sergio, para que nos ayuden ya como con la parte práctica, ¿descubren ustedes ahí sentido en que si no nos conocemos, entonces la autoestima no va a funcionar bien? Antes y que de que debemos ellos mejorar esa intervengan, relación? yo puedo decir una cosa, Sí, padre. y es que precisamente el ser humano, antes que conocerse, debe amarse. El amor es el fundamento y ahí viene ya un desafío de la cultura. Yo no puedo amar lo que no conozco. Invirtamos la propuesta. Yo no puedo conocer lo que no amo. Se conoce bien lo que se ama. Entonces primero me amo y entonces me voy a conocer. Es decir, más que primero es el fundamento del conocimiento, es el amor. En la medida en que tú te amas, te estás conociendo. Y el amor abarca la aceptación, la creación de comunión permanente contigo mismo. O sea que es una tarea constante de amor a ti mismo, que es convertir la relación en comunión. ¿Cómo explican ustedes eso en la vida real? Sí, yo creo que esto hay que bajarlo porque realmente pues el valor está en que podamos practicar esto y que podamos darle sentido a esto. A ver, yo quisiera decir primero que es muy común encontrar que muchos de nosotros hemos tenido en distintos momentos de la vida una baja autoestima. Porque no nos conocemos, porque no nos aceptamos, porque tenemos como unas creencias y unas expectativas muy distintas a lo que somos y a los talentos que tenemos y a la realidad que nos tocó vivir, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de que muchos de nosotros hemos tenido episodios, momentos o en general personas toda la vida, una autoestima baja, reconociendo eso, ¿yo qué puedo hacer? En el caso mío, digamos que esto me ha servido mucho porque se habla demasiado de autoestima, es un tema de moda, es un tema pues que desde muy jovencita, trillado en cantidad de cursos, libros, propuestas. Lo que pasa es que visto desde el punto de vista psicológico, yo creo que se queda corto. Esa ha sido mi experiencia, o sea, mi experiencia... O tiene un aporte, pero le faltaría Tiene más. un aporte muy valioso, pero no, en mi experiencia, sin la espiritualidad, la autoestima
No. No funciona. No, es decir, no se logra No se realmente comprender un sentido integral de lo que es la autoestima, porque lo que a mí me enseñaron por muchos años que era autoestima eran los logros. Entonces, tú haces una lista, un mapa del tesoro, como lo llaman algunos, donde visualizo todo lo que yo quiero ser. Entonces, yo quería ser bilingüe, hacer una maestría, casarme, tener 2 hijos, vivir en X, viajar a Y. Pero resulta que se consiguen todas esas cosas y es una trampa, porque van llegando, las vas disfrutando unas, otras te van desilusionando un poco, pero sigue habiendo ese vacío profundo en el alma que en mi experiencia solo llena Dios y solo llena una relación sana conmigo misma. Entonces, digamos que esa sugestión que tienen algunas tendencias o teorías psicológicas, quiérase, acéptese, Se quedan mucho en el hombre. se quedan mucho en el hombre y, pues yo, por ejemplo, acabo de tener una experiencia de silencio de 4 días donde los monjes benedictinos la semana pasada y Una realmente... experiencia mística, prácticamente. O sea, fue muy grande Una para experiencia mí. religiosa. Sí, pero por el silencio, o sea, porque lo que decía el padre Hernando, si no nos conocemos es difícil amarnos y no necesariamente lo que uno conoce es maravilla, es decir, cuando se conoce uno en el silencio, ve también cosas que no le gustan y ve oscuridades, es como entrar a un Sanalejo y el silencio lo que permite es que salga una luz muy fuerte y alumbre lo que hay adentro y hay cosas, hay cucarachas, hay ratas, hay desorden, hay polvo. Pero estando como a la luz de Dios, eso se ve de otra manera, es como que se crea una compasión, por decirlo de alguna manera, que permite, sí, esta es mi historia, estas son mis debilidades, pero soy capaz como de filtrarlas como con amor y eso también me empieza a cambiar mi relación con los otros. Pero hay que vivirlo, yo siento que desde el silencio y desde cultivarse permanentemente. Pero entonces te conoces, o sea, hiciste un trabajo de conocimiento personal, Correcto. de revisar tu vida, de amarte, primero que todo. Pues, pero fue como un inicio, es decir, yo sentí, mejor dicho, apenas empecé, porque yo había hecho muchos cursos y otras cosas donde te dan permanentemente información, pero yo sentí que al estar en silencio, yo realmente puedo hacer de esta propuesta, o sea, la puedo empezar a digerir, no ya desde el pensamiento, sino desde el sentimiento, pero esto apenas empieza, o sea, esto es para toda la vida y es cada segundo y cada día, porque es como que el mundo nos está diciendo permanentemente no se quiera, no es que te lo digan así, pero te están diciendo sea flaca, sea bonita, sea exitosa, figure, sea reconocida y al ver la mayoría de nosotros que todos esos patrones no se cumplen, entonces ¿qué hacemos? O sea, ahí hay una distorsión muy grande y se crea una insatisfacción demasiado grande con nuestra propia vida. Ya vemos la pasión con la que habla Natalia del tema y eso es lo que queremos, que también ustedes lo consigan, que descubran el valor que tiene. Nunca lo habíamos mirado así, siempre nos habíamos quedado en esa visión Yo quiero quizás muy preguntarle a humana. Natalia, quiero preguntarle una cosa a Natalia. Sí, Natalia, en toda esta aventura que tú vives, ¿el fundamento de tu aventura es el amor que te tienes o el conocimiento que tienes de ti mismo? El amor que desarrollo. Exacto. ¿Y tú no crees que se conoce bien lo que se ama? Puedo conocer una cosa y no amarla. Y eso nos pasa con frecuencia, ¿cierto? Correcto. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Conocerte bien porque te amas? ¿Es lo que Sí. quieres? Bueno, Eso es lo que quiero. ahí te queda. Muy bien. Y los televidentes que quieren, vamos a hacer una pausa para mensajes. Cuando regresemos le vamos a preguntar lo mismo a Sergio. Primera relación, la relación mía conmigo mismo, con el yo, que me pertenece solo a mí. Esa relación la tenemos que cuidar, nos tenemos que amar profundamente, querernos mucho, mirar todo el valor que hay escondido en nosotros, mirar nuestros talentos, nuestras capacidades y luego de ahí vamos a mirar las otras relaciones con el cosmos, con Dios, relación cosmoteándrica para este tema que les hemos propuesto, autoestima y espiritualidad. Ya volvemos. Aquí estamos asombrados porque el tiempo pasa muy rápido. Estamos hablando de autoestima y espiritualidad, una propuesta que nos trae el padre Hernando Uribe y dos de las personas que lo están haciendo vida a través de sus talleres, de sus seminarios.
No importa que no alcancemos a desarrollarlo todo hoy, les decía que son 2 programas. El próximo, no voy a decir la fecha porque puede pasar en otra oportunidad, pero en nuestro próximo programa vamos a tener la segunda parte para analizar las otras relaciones. Lo importante en este primer programa es que nos quede clara la relación mía conmigo mismo, cómo debe ser, cómo la debo manejar, y ya ahí vamos aclarando un poco de esa tríada que nos propone el Padre Hernán. Sergio, tu visión de esta primera relación. Ese primer acercamiento con uno mismo es una invitación, Alejandro, a bajarse de ese tren que la sociedad lleva. Es un tren vertiginoso, muy acelerado, frenético, y donde haces una pausa para revisarte, para mirarte. Es un silencio que te invita a revisarte, pero en primer lugar a quererte, porque tú quieres, te empiezas a querer mucho, y en esa medida empiezas a reconocer cosas en ti y ya empiezas a hacer el diagnóstico del que les hablaba ahorita. Pero hay que hacer una pausa, hay que bajarse de ese tren. Es una invitación a que a las 8 de la mañana yo ya me bajé del tren, no estoy en el ritmo frenético del que se afeitó, se duchó y salió a trabajar y no supo cómo, llegó a su oficina, terminó 8 horas de trabajo y tampoco supo cómo, llegó a su casa y tampoco supo cómo, trató a sus seres queridos y se acostó y pasó el día y pasaron los días, pasaron los meses. Entonces es una invitación a hacer una actitud más consciente de cómo estoy viviendo los días, y los estoy viviendo amorosamente, tengo que estarlos viviendo amorosamente. ¿Qué preguntas me tengo que hacer aquí, Padre, en esta relación? Las preguntas son muy simples. La de los sentimientos. ¿Qué sentimientos cultivo yo? Porque en los sentimientos se concreta. Y entonces, ¿qué debo hacer? Cultivar sentimientos que expresen que yo me amo a mí mismo, y eso me lo indica el sentido común. Y además con otra característica, que yo tengo sentimientos, yo soy un ser de sentimientos, primero. Segundo, yo soy dueño de mis sentimientos. Tomar conciencia de ser dueño de los sentimientos es algo verdaderamente maravilloso, prodigioso. Tercero, no hay razón para tener sentimientos que no sean de amor, porque yo quiero tratarme bien a mí mismo, autoestima. Y cuarto, nadie me puede obligar, por ser yo dueño de mis sentimientos, a tener un sentimiento que yo no quiera. Y por lo tanto, decir que me hizo morir de la rabia carece de sentido. Nadie me puede hacer morir de la rabia si yo no quiero. Soy un ser de sentimientos y soy el dueño de mis sentimientos. Exacto. Y nadie puede decirme me puede obligar a tener un sentimiento que yo que no no me quiero. corresponda. Y ahí estaría una clave entonces para la autoestima. Esa es la clave de la autoestima. ¿Cierto? Esa es la clave. Sí, es la clave. ¿Yo por qué me voy a sentir triste si yo soy el dueño de mis sentimientos? ¿O por qué alguien me va a hacer sentir triste? Y Santa Teresa dice, nada te turbe, nada te espante. Que eso me funciona para la otra relación, la relación con Dios. Pero si alguien está manifestando, Padre, ya para terminar este primer programa, si alguien dice, yo me siento mal porque mi padrastro me violó, entonces de ahí en adelante mi autoestima se fue baja. Yo me siento mal porque me agredieron, fui maltratado cuando estaba niño, entonces mi autoestima fue mala. Me siento mal porque siempre me dijeron que yo no servía para nada, que era un inútil. Mi sentimiento es negativo conmigo mismo y creo estoy que no voy a servir a nada. Estoy renunciando a ser dueño de un tesoro, a ser dueño de mis sentimientos. Es decir, estoy renunciando al dominio de mis sentimientos y se lo estoy entregando a otro, y además malamente. Como me hizo el mal, entonces yo me entrego a estar mal. Eso es renunciar a ser yo. Soy yo el que me estoy tratando mal, no el otro, yo. Y alguien me puede hacer el daño, me puede robar, me puede calumniar, me puede violar, y sin embargo yo conservar mi integridad, porque soy dueño de mis sentimientos, y esa es la autoestima. Eso es prodigioso en grado sumo. Eso no quiere decir que nos quedemos en las realidades que son malas para mí. Si hay alguien que me está maltratando, hay alguien que me está diciendo que no sirvo para nada, yo debo tratar de que ese círculo no siga. La mejor forma de luchar contra el mal es haciendo el bien. Y por lo tanto, si yo me enfrento al mal con una actitud positiva, tengo una condición inmensamente benéfica para yo ser eficaz en superar el mal, haciendo el bien. ¿Y por qué no te estarías amando si permites que te abusen? Exacto. Entonces no significa que nos quedemos enredados ahí. Sergio, ¿ibas a decir algo? Sí, porque es esa misma sociedad la que a lo mejor te está dando una percepción de cómo debes actuar si fuiste violado, de cómo debes actuar si fuiste ofendido. No dejes que te endosen ese sentimiento. Tú puedes gobernarlo, por decirlo así, gobernar ese propio sentimiento.
y no recibir lo que te han enseñado de cómo debe actuar una persona cuando le han robado. No, puede que si no hay ofensa, sin ofendido, digámoslo así. Así lo hemos dicho en el taller. Y recordar las cosas de pronto sin ese dolor, recordarlas como perdonadas. Es que una violación es una tragedia. Eso no nos mata. ¿Qué nos mata? La tragedia que hacemos de la tragedia. Que yo me dedique a hacer una tragedia de la violación. Yo puedo relativizar completamente esa violación, no darle la más mínima importancia, no por falta de corazón, sino por exceso de corazón, por tener un corazón grande que me permite a mí dominarme a mí mismo y sobreponerme a cualquier desventura, por grande que sea. Relación conmigo mismo. Ahí dejamos entonces nuestro programa el día de hoy. Primera relación importante de esta relación cosmoteándrica de los 3 ejes que les propusimos al principio. En nuestro segundo programa terminaremos porque nos parece importante que ustedes tengan la visión completa. Muchas gracias a todos y los espero entonces de nuevo en nuestro próximo capítulo. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro.